Buenas tardes, bienvenidos. Esta es nuestra tercera llamada. Comenzamos con el tema del día de hoy, síndrome metabólico. Nos acompaña el doctor Gustavo Orozco Aviña. Él es médico cirujano y partero por parte de la Universidad de Guadalajara, especialidad en cardiología, Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico de Occidente, certificación en la zona por el Inflammation Research Foundation Boston, Massachusetts, director general de NDI, Laboratorio de Medicina Predictiva, director médico de SunDiet México y presidente del Consejo Científico del INVI, Instituto de Investigación de la Inflamación, miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, miembro de la Sociedad Jalisciense de Cardiología, miembro de la Asociación de Hipertensión Arterial de México, miembro honorario del Grupo ARCA, Cardiología Dello Sport, Milano, Italia. Cuenta con 18 años de experiencia en el manejo de pacientes con cardiopatías y enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, hipertensión y dislipidemias. 10 años de experiencia en el manejo del programa nutricional del Dr. Barry Sears, llamado La Dieta de la Zona en México. 10 años como conferencista de la zona a nivel nacional e internacional. Ha dirigido como investigador del INVI y SunDiet México varios estudios clínicos. Miembro de Médico del Hombre Más Obeso del Mundo, Manuel Uribe, y coautor del libro de México entra en la zona. Con nosotros el doctor Gustavo Orozco. Bienvenido, doctor. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Saludos a todos que nos están escuchando el día de hoy, que vamos a hablar de un problema muy común en México que es conocido como síndrome metabólico. Cuando usamos la palabra síndrome, significa que hay varias entidades clínicas donde asociadas forman una entidad específica, en este caso conocido como síndrome metabólico. También significa que conocemos síndromes que no tenemos una causa específica, sino que hay varios factores que contribuyen a esta condición. Por eso se cree que uno como médico inventa enfermedades. Cuando en un síndrome confinamos varios eventos clínicos, lo que intentamos nada más es cuestiones de estudio. No necesariamente todos los signos clínicos o de laboratorio que forman un síndrome deben de estar presentes para que uno pueda decir que tiene una entidad de este tipo. Simplemente sirve para demarcar de qué estamos hablando. Pero me surgen varias preguntas cuando hablamos de síndrome metabólico, que es una asociación entre varios eventos fisiopatológicos y varias evidencias clínicas y de laboratorio. Lo primero son pacientes con sobrepeso u obesidad, sobre todo obesidad abdominal, y que esta obesidad abdominal es primordialmente grasa visceral, y esta grasa visceral hace que incremente la cintura, que es uno de los primeros signos del síndrome metabólico, y que se acompaña frecuentemente de elevación de lípidos, habitualmente elevación de triglicéridos, a veces elevación de colesterol, y sobre todo una disminución del colesterol de alta densidad conocido como HDL. Esta dislipidemia llamada aterogénica, donde hay elevados triglicéridos y disminuida cantidad de HDL o colesterol favorable, asociado con una cintura elevada, pues son los factores más importantes en el síndrome metabólico. Pero también se acompaña de alteraciones en la glucosa en ayunas alterada o francamente elevada, como en diabetes mellitus, y que se acompaña de elevación de la presión arterial, ya sea con o sin tratamiento. Entonces, estos signos, que en total pueden ser 5 signos del síndrome metabólico, hace muchos años decíamos, el que tiene síndrome metabólico se puede enfermar del corazón, así decíamos, ¿no? Se puede enfermar del corazón. Claro, ahora ya sabemos que la persona que tiene síndrome metabólico no se puede enfermar del corazón, ya está enfermo del corazón. Y que a veces no es necesario que haya todos esos síntomas o signos, para que yo haga cambios en el estilo de vida y proponga una forma de evitar la complicación, que en este caso es el daño cardiovascular, el infarto al miocardio, el evento vascular cerebral, el daño renal por la hipertensión, o el daño en otros órganos blancos como el hígado graso, que son complicaciones del síndrome metabólico. Entonces nos haríamos varias preguntas cuando nos encontramos, si no con un paciente con síndrome metabólico, con uno de los signos o síntomas. El primero sería,
¿Cómo hago para que mi paciente baje de peso? ¿Cómo hago para que baje la grasa abdominal? ¿Cómo hago para que la grasa abdominal disminuya y baje el riesgo cardiovascular asociado a esa grasa visceral? A veces damos una dieta baja en calorías, dieta baja en grasas, y decíamos hace quizá 20 años, quizá un poco más, que una dieta baja en grasas y baja en calorías era suficiente para controlar el peso en un paciente con alto riesgo de síndrome metabólico. Y entonces la pregunta inteligente sería, ¿por qué el paciente que se apega a una dieta baja en calorías y baja en grasas no disminuye el riesgo de síndrome metabólico? Pues ¿por qué a pesar de apegarse a un tratamiento aparentemente favorable, que baje los triglicéridos y suba el colesterol de alta densidad, que posee hacer una dieta de baja cantidad de carbohidratos refinados, moderada en proteínas, alta en grasas monoinsaturadas, ¿por qué a pesar que se apega del tratamiento el paciente, quizá a una dieta favorable, por qué el paciente no baja de peso? Nos preguntamos, ¿realmente el paciente sigue la dieta? Vamos a darles algunas herramientas para que usted pueda saber si el paciente realmente está siguiendo la dieta con un examen de sangre. Maravilloso, ¿no? El paciente le decimos, haga la dieta para que pueda bajar de peso. No baja de peso el paciente y le decimos, ¿por qué no hace la dieta? El paciente dice, le juro, doctor, que sí hago la dieta. Le juro que no como nada fuera de la dieta. ¿Cómo puede saberlo? Ahora en un examen de sangre usted lo puede saber. Luego, si el paciente tiene uno o varios de los signos y síntomas del síndrome metabólico, ¿cómo saber si esto tiene incrementado el riesgo cardiovascular? O sea, ¿qué riesgo tiene alguien que tiene síndrome metabólico? No solamente, es decir, estoy tratando el síndrome metabólico, sino hay que bajar la complicación cardiovascular. Y siendo aún más exigente sería alguien que no tiene ningún signo o síntoma de síndrome metabólico, esa persona que se ve bien al espejo, que hace una dieta saludable, que hace ejercicio, que es joven, y que aparentemente no tiene ningún signo o síntoma de síndrome metabólico, que puede predecir el síndrome metabólico en alguien que aparentemente se ve muy bien. Si yo ya tengo síndrome metabólico, uno de los signos, por ejemplo, elevación de azúcar o elevación de la presión arterial, pues hay que tratarla. ¿Cómo al tratar esa enfermedad dentro del síndrome metabólico? Dar un medicamento para la presión, un medicamento para el colesterol, un medicamento para los triglicéridos. ¿Cómo puedo saber si ese tratamiento evitará la complicación de esa enfermedad ya existente? También hay forma de saberlo a través de una medición de sangre. Entonces el objetivo será el día de hoy de enseñarles cómo podemos predecir el síndrome metabólico y sus complicaciones. Eso se conoce como medicina predictiva, como podemos ver en la parte superior. Necesitamos hacer pruebas donde podamos medir el riesgo de desarrollar la propia enfermedad o la complicación de lo mismo. Y ver si un apego a un estilo de vida aparentemente saludable está surtiendo un efecto favorable. ¿Cuántas veces el paciente nos dice, doctor, dejé de venir con usted este año porque pues, seguí la dieta, hice ejercicio y como bajé de peso, pues suspendí los medicamentos para el azúcar, para la diabetes, y todo iba muy bien hasta que la última meses sufrí un coraje, suspendí la dieta y pues ahora me siento muy mal, aunque no he aumentado tanto de peso, no sé por qué. Entonces nosotros ahí vamos a ver el impacto de nuestros cambios de estilo de vida en una simple prueba de sangre. Estas pruebas de sangre son más allá de medir el colesterol, bueno y malo, triglicéridos, medirle la presión o medir la glucosa. Eso es para saber si alguien tiene síndrome metabólico. Hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar cuáles pruebas de sangre realmente nos dicen si esos cambios en el colesterol y la glucosa se reflejan en una disminución del riesgo de las complicaciones del síndrome metabólico. Y otra forma es que vamos a saber si el paciente se apega o no se apega al tratamiento. Eso es maravilloso porque, como dice el doctor House, todos los pacientes mienten. Conozco mucha gente que los médicos nunca le creen a su paciente. Y a lo mejor en la televisión está bien pensar así, pero en la vida cotidiana uno debe ser al revés. Siempre le debe creer al paciente. Siempre. Cuando uno le dice al paciente, no, hace mucho tenía una discusión con un endocrinólogo y me decía, es que mi paciente salió muy bien de sus exámenes de tiroides, no tiene por qué sentirse débil o decaído, no tiene por qué no dormir bien, no tiene por qué estar pasado de peso, no ha de seguir la dieta.
Yo le decía que cuando el paciente dice sentirse mal a pesar de unas pruebas de laboratorio normales, uno debe hacerle caso al paciente más que a las pruebas de laboratorio. Entonces siempre hay que creerle al paciente y las pruebas de laboratorio nos van a confirmar realmente que el paciente no está inventando las cosas y que realmente es algo que está sucediendo dentro de su cuerpo. Tenemos una propuesta para ustedes. Es que usted pueda medir estos 4 perfiles en una simple prueba de sangre. A esta combinación de exámenes o de perfiles de ácidos grasos le llamamos en su conjunto como panel síndrome metabólico. Todo paciente que tenga aumento de peso, aunque sea leve, aumento de presión arterial, aunque sea leve, aumento de lípidos en sangre, aunque sea leve, aumento de glucosa, aunque sea leve, o una combinación, todo ese paciente que usted está sometiéndolo a una dieta para bajar de peso, usted debe pedirle esta combinación de perfiles llamado panel síndrome metabólico. ¿Qué incluye el panel síndrome metabólico? Observen muy bien. Primero que nada mide el perfil de inflamación silenciosa. A mayor inflamación silenciosa, mayor riesgo de un evento fisiopatológico conocido como resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es la forma en que se forma el síndrome metabólico dentro de las células. La inflamación silenciosa incrementa por el estilo de vida inadecuado, una dieta alta en carbohidratos refinados, baja en grasas omega 3, alta en omega 6, a veces muy baja en proteína o una ingesta de proteína no de alto valor biológico, de muy mala calidad, exceso de estrés, falta de ejercicio, son los factores que elevan la inflamación silenciosa. Entonces el paciente tiene un mal estilo de vida, pero sin embargo, todavía no tiene ningún síntoma de síndrome metabólico, pues significa que a mayor inflamación, más posibilidades que aparezca el síndrome metabólico. Es decir, de estos índices predictivos, el primero puede ser que sean pacientes que no tienen ningún signo de síndrome metabólico. Aquella persona que se siente bien, se ve bien, sigue una dieta aparentemente saludable, tiene colesterol normal, triglicéridos normales, glucosa normal, presión arterial normal. El primer índice nos sirve para medir el riesgo a síndrome metabólico. O si usted ya tiene síndrome metabólico, con todos estos signos y síntomas que mencionábamos, ¿de qué me sirve el primer perfil de inflamación silenciosa? Me mide para saber si ese síndrome metabólico se complicará con un infarto cerebral, cardíaco, hígado graso, daño renal que requiera diálisis. O si ese síndrome metabólico se convertirá en una diabetes mellitus, entre otras cosas. El segundo perfil nos mide la capacidad que tiene ese individuo en ese momento dado de quemar grasa. ¿Cómo está el metabolismo de esa persona? Hay muchas personas que tienen bajo peso o peso normal, pero tienen la presión alta. Y pueden salir con este perfil muy deficiente donde no están quemando grasa. Y bueno, lo único que le tiene que decir a usted a él es que si el paciente no modifica este perfil, esta persona va a empezar a aumentar la grasa corporal porque no tiene capacidad para quemarla. Aquella persona que ya es obesa o tiene sobrepeso nos va a decir cómo podemos modificar ese índice para aumentar el metabolismo de su tejido adiposo y poder utilizar la grasa como fuente de energía. El perfil número 3 es el perfil metabólico. Nos habla de aquel paciente que su glucosa todavía está normal, pero tiene obesidad abdominal, tiene elevada la presión arterial levemente. Nos habla del riesgo para diabetes mellitus. En este perfil podemos calcular si ese paciente con síndrome metabólico se volverá diabético en los próximos 5 o 10 años. Si aquella persona no es diabética, pero sale mal el perfil metabólico, nos indica también de cómo esta resistencia a la insulina se acompaña de una incapacidad del cerebro para dar apetito, dar saciedad y controlar el apetito. Entonces el perfil metabólico nos habla de la tasa metabólica, pero también de la capacidad para controlar el apetito. Y entonces nos va a ayudar muchísimo para aquellos pacientes que nos dicen, es que doctor, no puedo dejar pasar más de 2 horas porque ya tengo hambre. En esos casos nos va a ayudar a ajustar la dieta, a dar una dieta un poco más
cercana entre un alimento y otro, entre 3, máximo 4 horas. Y finalmente el perfil número 4, que es un perfil que nos va a ayudar en demasía, porque nos va a decir a aquellas personas que a pesar de que estén tomando algún suplemento, haciendo algo de ejercicio, pues están formando grasa de nuevo. Entonces habla de cómo las grasas omega 6 pueden estar formando mayor cantidad de triglicéridos en el hígado y de ahí se acumula en el tejido adiposo para poder ser almacenada. Aquí no estamos hablando de la formación de grasa por el hígado y que va a necesitar almacenarse en un momento dado en el tejido adiposo. No es para decir qué tanta grasa tienen en ese momento, porque para eso hay la medición de la grasa corporal por plicometría, por un estudio de una tanita de 8 puntos, es decir, hay muchas formas de medir la grasa corporal interna. Aquí estamos hablando de cómo está formando grasa, aunque no lo note el paciente. En temporada de Navidad, de Año Nuevo, el paciente dice, bueno, sí he tomado los suplementos, los medicamentos, pero el doctor no hice la dieta y tiene miedo de subirse a la báscula. Y entonces sube a la báscula y teme aumentar 10, 5, 4 kilos. Cuando se pesa, el paciente no subió 1 gramo de peso. Y entonces está contento. Sin embargo, esto no significa que no se esté formando esa grasa, es que no se ha acumulado. Entonces, esta grasa puede estar formando el hígado y en cualquier momento se puede ir a almacenar en el tejido adiposo. Entonces, eso nos habla de cómo el hígado está formando grasa nueva. Para eso es este estudio. Puede ser que el paciente no tenga grasa aparentemente acumulada, pero sí esté formando grasa. Recordemos que las enfermedades metabólicas ocasionan cambios vasculares muy importantes y esos cambios vasculares son complicaciones inherentes de la diabetes, del hígado graso, de la hipertensión, del evento vascular cerebral, pero primero está la inflamación y luego los cambios metabólicos y esto es para muchos colegas que piensan que la inflamación no precede, no es antes, desde los desórdenes metabólicos y por lo tanto, aparte de los desórdenes metabólicos, de la enfermedad vascular. Primero hay inflamación, luego cambios metabólicos y finalmente la enfermedad cardiovascular. La inflamación también crea la resistencia a la insulina, que es el mecanismo mediante el cual la insulina no puede lograr tener su efecto antiinflamatorio. Ya Fernández del Real en España decía que la inflamación crónica de bajo nivel, y que nosotros medimos a través del rango ácido araquidónico EPA, pues es lo primero antes de que haya elevación de insulina, resistencia a la misma y la propia aterosclerosis. Claro, la inflamación crónica es una consecuencia del estilo de vida, incluyendo la edad, el cigarro y una mala alimentación. La forma de contrarrestarla, pues, es a través de suplementación con omega 3, no solamente para evitar las complicaciones. Lo primero que debemos de hacer es enfriar el cuadro, tratar de disminuir el riesgo vascular en estos pacientes que ya tienen resistencia a la insulina, incremento de grasa corporal a nivel de la cintura. Entonces la pregunta inteligente es, ¿el omega 3 baja de peso? No como muchos colegas dicen, quita esas grasas, vas a subir de peso. Deja de comer omega 3 porque eso te va a subir el colesterol. Pues nada más cercano, más alejado de la realidad. De estudios clínicos hablan de que la pérdida de peso es promovida por los omega 3, como vemos en este estudio doble ciego, donde claramente se demostró que la ingesta de omega 3 incrementa la saciedad y incrementa la tasa metabólica. Si tú tomas el omega 3 y haces un cambio alimenticio para un control insulínico, entonces el efecto se demostrará en una reducción de la grasa a nivel abdominal. Los dos omega 3 principales, el EPA y el DHA, tienen este efecto benéfico. El EPA y el DHA en conjunción inhiben que se formen nuevos adipocitos, se diferencien a un adipocito maduro y aparte hacen que se acumulen menos gotas de grasa en su interior. El tamaño de la bolsa en un adipocito determina el tamaño de la grasa, en este caso a nivel del abdomen. Entonces hay que evitar que maduren los adipocitos y que el contenido de grasa sea menor. El DHA por sí solo aumenta la muerte del adipocito,
haciéndolo que este no dure mucho tiempo y su vida media sea más corta y no dure largamente y aumente de tamaño. Entonces, el EPA y el DHA evitan la adipogénesis, formación de nuevos adipocitos, y que el contenido de esto sea menos en grasa, pero el DHA es el más importante para aumentar la disminución del tejido adiposo. Ya desde hace mucho tiempo se sabe que en nuestros niños en el interior del útero puede programarse la síndrome metabólico o puede evitarse, por eso las mujeres embarazadas deben de hacerse el perfil de síndrome, el panel de síndrome metabólico, porque ellos deben de mantener una formación de grasa dentro del feto, dentro de ese niño, lo más baja posible. Decíamos que de los dos omega 3, el DHA es el que mayor efecto tiene sobre el síndrome metabólico. Actúa en el hígado disminuyendo la formación de triglicéridos. Actúa en el sistema nervioso central incrementando la termogénesis. Y estimula también a nivel intestinal la formación de hormonas que van al cerebro para dar saciedad. Estas hormonas llamadas incretinas. Este es un estudio donde podemos ver que la sensación de plenitud, de llenura, cuando el paciente le dice, no es que no me lleno, no le dice de mentiras. Tiene un estómago muy grande, que tarda mucho en distenderse y que por lo tanto la formación de hormonas intestinales que dan saciedad está muy reducida. El DHA da mayor sensación de plenitud o llenura. Aparte, en solamente 4 semanas la disminución es dramática en cuanto a la sensación de apetito o de hambre en los pacientes que consumen omega 3 para consumo humano. Hay ocasiones que necesitamos agregar al omega 3 aceite de borraja que contiene GLA. El GLA es el ácido gamma linolénico que el cuerpo humano desglosa o desdobla al DGLA. El DGLA es conocido como ácido diomo gamma linolénico. Esta sustancia se puede combinar, el aceite de borraja que contiene este precursor, con el aceite de pescado para pacientes que ya bajaron de peso y no queremos que tengan una recaída. Entonces, lo que evita el rebote, ¿sí?, es esta molécula que estamos viendo llamada GLA, que evita la reganancia de peso en personas que ya habían bajado de peso, y ese es un estudio clínico que está a su consideración. Es por eso que en el perfil metabólico, cuando vemos el riesgo de diabetes mellitus, esta sustancia es muy importante para evitar la reganancia de peso, el rebote. De hace un tiempo para acá estoy convencido que aquellas personas que tienen mucha hambre, mucho apetito, que no tienen saciedad, son personas que se enferman más del corazón. Entonces hay una relación entre apetito y enfermedad cardiovascular. En la anterior diapositiva veíamos que el DGLA y sus eicosanoides que produce, principalmente prostaglandina E1, son sustancias que vencen la resistencia a la insulina y por lo tanto mejoran tanto el apetito exagerado como mejoran la salud de las arterias. Este es un modelo en ratones que demostró que tiene propiedades antiateroscleróticas, es decir, evitando la obstrucción de las arterias, el DGLA en este modelo en ratón de alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero bueno, siempre hay algo que impide que uno pueda seguir un programa nutricional. Uno de los perfiles que traemos a promoción o proponerles a ustedes es la de acúmulo de grasa, es decir, cómo estoy formando grasa más por el hígado. La sustancia que a pesar de que yo tome omega 3 no logre yo evitar la formación de nueva grasa es las grasas omega 6, el ácido linoleico. El ácido linoleico impide que a pesar de que yo tome omega 3 tenga los beneficios de estos en evitar el acúmulo de grasa y mejorar la tasa metabólica. Entonces, el aceite de maíz, girasol, soya, todos los alimentos que tengan conservadores, contiene ácido linoleico. Se utiliza mucho para las papas fritas, para las palomitas, todas las sustancias conservadoras. Así que hay que bajar el ácido linoleico, porque como podemos ver en estos estudios de la doctora Sheila Innis en Vancouver, Canadá, que los niveles altos de este omega 6 disminuyen la absorción del omega 3, EPA, y disminuyen la absorción
del DGLA, la sustancia que nos ayuda a evitar la reganancia de peso. Así que usted va a poder saber a través de esos estudios si el paciente realmente está haciendo la dieta en cuanto a suprimir estas grasas omega 6. Lo va a poder saber de una manera gráfica. Entre más ácido linoleico consumimos, más hambre nos da. Menos absorbemos el omega 3 y más hígado graso contenemos. Las grasas omega 6, no solamente el ácido linoleico, sino también el ácido araquidónico en exceso, en los niños, en la isla de Chipre y la isla de Creta, esta comparación, hablan que el tejido adiposo primero incrementa su formación de nuevo tejido adiposo por presencia del ácido araquidónico. Entre más ácido araquidónico en el tejido adiposo de estos niños, mayor prevalencia de obesidad abdominal. Entonces, los beneficios del omega 3 en estos casos no solamente es controlar los lípidos y bajar las cifras de presión arterial o controlar la glucosa, sino que a través de bajar la inflamación celular también nos ayuda a quemar la grasa corporal, sobre todo a nivel de la cintura. Si usted quiere suspender los medicamentos para el colesterol y triglicéridos, no hay mejor forma de bajar los triglicéridos que con omega 3 rico en EPA y DHA para consumo humano. Usar el omega 3 nos baja el riesgo cardiovascular. Esto es muy importante. Realmente nosotros nos interesa primero bajar el riesgo cardiovascular de un paciente que tiene síndrome metabólico. No es que se vea bien solamente, no es que el paciente esté delgado, porque un paciente puede estar delgado y con presión arterial elevada, elevación de glucosa y riesgo cardiovascular. Entonces, lo primero que debemos de hacer es enfriar el síndrome metabólico. ¿Cómo enfrío el síndrome metabólico? Bajo la inflamación sistémica, bajan los triglicéridos, controlo mejor el azúcar, baja la presión arterial. Luego el paciente disminuye dramáticamente su riesgo cardiovascular, a pesar que todavía no esté totalmente delgado o totalmente controlados sus lípidos. Porque es el omega 3 la forma más segura de tratar el síndrome metabólico sin necesidad de metformina o otros tratamientos farmacológicos. La forma en que reportamos este PAD del síndrome metabólico es medimos en sangre periférica, tomamos el suero, lo corremos por el cromatógrafo de gases, separamos los ácidos grasos y hacemos una relación entre ellos. La relación entre el ácido araquidónico EPA le conocemos como perfil de inflamación silenciosa. Nos sirve para síndrome metabólico, para el que ya tiene síndrome metabólico, saber si el riesgo está incrementado muy alto, moderado o leve, para la complicación del síndrome metabólico llamado infarto al miocardio, hígado graso, daño renal o infarto cerebral. Si alguien no tiene síndrome metabólico, también debe hacerse este perfil, porque el tener en riesgo muy alto por la inflamación silenciosa quiere decir que aunque no tenga todavía ningún síntoma de síndrome metabólico, pero tiene familiares con síndrome metabólico, ¿sí? Tiene mucho estrés, tiene una mala alimentación, aunque esté delgado, la glucosa normal, la presión normal, los lípidos normales, es una persona que este índice nos ayudará para saber el riesgo a largo plazo a síndrome metabólico. El segundo perfil, como habíamos dicho, se llama termogénico. Nos va a decir el metabolismo del paciente. Luego nos dice el paciente, es que tengo metabolismo bajo, doctor, por eso no puedo. Hago yo la dieta, pero tengo un metabolismo lento, muy lento. Y la verdad, pues no bajo nada de peso por eso. Antes le decíamos que está mal de la tiroides, ¿verdad? Y los nutriólogos decían de la tragoides. Pero independientemente usted tiene problema tiroideo o de hipotiroidismo, que lo puede tener, este perfil termogénico nos habla de su metabolismo. El paciente cuando llega con nosotros decimos su metabolismo, si está en la franja roja, significa que su metabolismo, que la mayoría de los pacientes, está disminuido, está lento. Hay personas que toman el suplemento con omega y el metabolismo sigue lento, está al lado izquierdo de la gráfica, en la número 2, el lado izquierdo de esa gráfica también está en rojo, significa que a veces les damos omega 3, pero requieren agregar aceite de borraja rico en el precursor GLA
que como veíamos evita la reganancia de peso. Entonces un paciente puede tener un perfil termogénico alterado al inicio y después, a pesar de bajar inicialmente de peso, a pesar de haber tomado omega 3, puede estar en un perfil termogénico en el lado izquierdo todavía ineficiente. Y entonces a veces dicen, ay doctor, no sirve su estudio. Yo ya bajé como 10 kilos, sigo una dieta muy buena, tomo el omega 3 y aquí dice que no estoy quemando grasa, ¿no sirve su estudio? Yo les digo que cuando está al lado izquierdo de la gráfica, en el número 2, y está al lado izquierdo en el color rojo, porque está rojo tanto muy a la izquierda como muy a la derecha, significa que la reganancia de peso va a ocurrir si no hacemos un cambio en el tratamiento que estamos dando. Habitualmente es agregar aceite de borraja en poquita cantidad junto con omega 3. El perfil número 3 es para ver si yo tengo riesgo de diabetes mellitus, si todavía mi glucosa está en parámetros normales o levemente altos. También nos habla de cómo es el efecto de mi alimentación sobre la saciedad. Si el perfil metabólico, que es la gráfica número 3, está en el color rojo, significa que mi paciente tiene riesgo alto de diabetes mellitus y tiene un pobre control de la saciedad. El paciente que sale en el color rojo y ya es diabético, es un paciente que tiene riesgo de complicación de la diabetes mellitus, en este caso el daño vascular cerebral, cardíaco, renal. Nos habla de la resistencia a la hormona insulina, a la hormona leptina y a la hormona adrenalina. Y entonces uno debe controlar el perfil metabólico porque hay personas que tienen un perfil termogénico normal, pero un perfil metabólico alterado. Usted puede que no esté bajando de peso en la grasa visceral de una manera saludable por cualquiera de estos tres índices. No necesariamente tiene que ser exclusivamente el termogénico. Usted, cualquiera de estos tres índices que esté alterado, nos puede dar la explicación por qué no estamos perdiendo grasa corporal. Finalmente, el perfil número 4 es el perfil de acúmulo de grasa. Significa el impacto de la dieta, principalmente, sobre la formación de grasa nueva. No solamente la grasa que es evidente en la piclometría o en la medición por la tanita de 8 puntos por impedancia, sino que es la grasa que no se ve y que se está formando por una mala dieta y donde debemos tener mucho cuidado, sobre todo en la dieta, en las grasas omega 6 derivadas del ácido linoleico. Entonces un paciente puede tener un perfil termogénico normal, un perfil metabólico normal, pero un perfil de acúmulo de grasa anormal. Ahí debemos hacer énfasis en reducir las grasas omega 6 derivadas del ácido linoleico, aceite de maíz, girasol o soya. Este estudio debe estar dirigido para personas que desean controlar su peso de una manera saludable, pacientes que desean normalizar sus lípidos, colesterol, triglicéridos, una glucosa en ayunas alteradas, prediabetes o diabetes mellitus, personas que padecen de hipertensión arterial leve, moderada o severa, o aquellos que tienen todo junto y tienen lo que conocemos como síndrome metabólico. Y quizá lo que debemos de hacer aquí es, ¿quién debe pedir el síndrome metabólico? El panel síndrome metabólico. En realidad usted, en las preguntas vamos a aclarar eso, pero usted debe saber, si usted dedica a nivel de controlar sus lípidos, no está bien, usted es un médico que debe pedir el panel síndrome metabólico. Pero usted se decía a la medicina estética, se dedica a la nutrición, se dedica al control de peso, se dedica usted a la cirugía plástica, se dedica a la cirugía estética, se dedica a la medicina antienvejecimiento, usted debe solicitar el panel síndrome metabólico. Estamos atentos al final de la presentación de la doctora para preguntas y respuestas. Por favor, visite nuestro blog, que ya está estrenándose. Ahí está, lo podemos ver, drgustavorozco.com, o en Facebook, con las palabras cardiólogo Gustavo Orozco Aviña, donde habrá temas interesantes en relación al síndrome metabólico, la complicación cardiovascular, el efecto de la modulación de los ácidos grasos y cómo el alimento y algunos nutrientes pueden cambiar totalmente el destino para personas con alto riesgo a la enfermedad crónica, en este caso, las cardiovasculares. Yo quedo atento para cualquier pregunta. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, doctor. Les atiende Alejandro Rodríguez. Yo estoy como asesor de ventas para la parte de certificados. También puedo estarles apoyando por cualquier duda que puedan tener. Les recordamos que vamos a tener al final una sesión de preguntas y respuestas, por lo que les pido que a través del chat puedan formularlas. Los doctores Gustavo y Silvia Orozco con todo gusto van a estar atendiendo a sus comentarios y resolviendo sus dudas. A continuación, contamos con la presencia de la doctora Silvia Lourdes Orozco Aviña. Ella es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con diplomado en nutrición clínica por la UNAM, maestría en nutrición clínica por la UNAM, certificación como médico experto en la zona en Boston, Massachusetts, fundadora y presidenta de Sondiet México, presidenta del INVI, Instituto de Investigación de la Inflamación, miembro fundador de NDI México, Laboratorio de Medicina Predictiva, directora del primer Medical Zone Nutrition Center en México, miembro del Colegio de Nutrición Clínica Jalisciense. Cuenta con 12 años de experiencia en el manejo del paciente con enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, hipertensión, entre otras. Especialista en casos de obesidad infantil. Cuenta además con 10 años de experiencia en el manejo del programa nutricional del doctor Barry Sears llamado La Dieta de la Zona en México. 10 años como conferencista en la zona a nivel nacional. 10 años como ponente y certificadora de los cursos de capacitación y actualización de la dieta de la zona. Ha dirigido como investigador del INVI y Sondiet México varios estudios clínicos. Médico del hombre más obeso del mundo, Manuel Uribe, y coautora junto con el doctor Gustavo Orozco del libro México entra en la zona. Con nosotros la doctora Silvia de Lourdes Orozco Aviña. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo primero que quiero es felicitar al doctor Gustavo porque el día de hoy me entero que tiene un blog donde puede ya compartir con todos ustedes. Estos días ya había sido muy requerido, pero bueno, esa solicitud no había sido autorizada todavía. Pero qué bueno que el día de hoy ya tiene la autorización de tener ese blog y su Face para que no pierda esa oportunidad de estar en contacto con él. Él considero que es una de las personas que en este país tiene más conocimiento acerca de los ácidos grasos en las membranas celulares, su efecto clínico en prevención, control de muchas enfermedades crónicas, pero especialmente en el síndrome metabólico. Entonces, hablando sobre este tema, a mí me corresponde hablar la parte que muchos médicos, no todos los nutriólogos, mejor dicho, la mayor parte de médicos que no están muy enfocados en el área de nutrición, hemos olvidado. Nuestra preparación como médicos nos orienta más hacia el tratamiento farmacológico, que en muchos de los casos es requerido. Sin embargo, como Hipócrates lo decía hace más de 2500 años, la comida puede tener un efecto muy poderoso, como si fuera un medicamento o cientos de veces más fuerte que cualquier medicamento, si se usa en la dosis correcta, en el horario correcto y durante el tiempo indicado, como si fuera un medicamento. Hipócrates también decía el poder del alimento sobre nuestra salud o nuestra enfermedad. El doctor Barry Sears, creador del concepto de la zona, nos habla por qué el alimento tiene un impacto tan poderoso sobre nuestro cuerpo, sobre la salud o sobre la enfermedad. Y la respuesta es que cada vez que comemos, el cuerpo segrega hormonas y esas hormonas, si se mantienen dentro de ciertos balances correspondientes en una zona ideal, hablamos especialmente de la insulina, como habló el doctor Gustavo Orozco, que es estimulada por el consumo de hidratos de carbono o carbohidratos. Hablamos de el glucagón, una hormona que es producida también en el páncreas, como la insulina, pero a través de cuando comemos específicamente proteína de origen animal, y las grasas, que en sí esta palabra ha sido temida por cientos de años por muchos médicos, pensando que todas las grasas son iguales y que todas las grasas tienen un impacto en subir de peso al paciente. Sin embargo, ahora se sabe, y los nutriólogos lo saben muy bien, que no todas las grasas son iguales. El concepto de la zona, desarrollado por el doctor Barry Sears, se fundamenta
prácticamente en el efecto hormonal de proteínas, de carbohidratos y grasas cada vez que comemos. Como la grasa especialmente tiene un efecto que disminuye o retarda la absorción del hidrato de carbono en el intestino y por lo tanto la respuesta de la insulina al consumo de ese hidrato de carbono es mucho menor a que si lo comemos sin grasa. Y especialmente vamos a ver que las grasas recomendadas dentro del programa de la zona, que es un programa anti-síndrome metabólico, y no solamente para la gente que tiene síndrome metabólico, sino para cualquier persona de cualquier edad que quiera evitar el síndrome metabólico. La respuesta está en que esas hormonas, cada vez que comemos, aceleran la inflamación o producen un efecto antiinflamatorio. Por eso actualmente, en la mayor parte de literatura que estamos encontrando acerca de las dietas, hablamos mucho ya, es un lenguaje demasiado conocido. La dieta antiinflamatoria. ¿Pero qué es la dieta antiinflamatoria? Porque sabemos que la base del síndrome metabólico tiene también un efecto subclínico llamado síndrome de inflamación silenciosa que precede al síndrome metabólico y no solamente al síndrome metabólico, sino a la diabetes por sí misma, a la obesidad por sí misma, a las enfermedades de dislipidemia por sí misma y a cualquier enfermedad de tipo autoinmune conocida, así como el mismo envejecimiento. Llámese entonces el concepto de una dieta inflamatoria aquella que sube los niveles de insulina, porque como hablaba el doctor Gustavo, a mayor incremento de insulina en la sangre provocaremos que tengamos mayor resistencia a la insulina, mayor inflamación celular, ya que la insulina en exceso estimula una enzima que activa la exagerada conversión del ácido araquidónico, que es el precursor de las prostaglandinas inflamatorias, de los tromboxanos, que provocan coágulos, de la autoinmunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver que el efecto calórico que hemos estudiado durante muchísimos años no solamente es importante medir las calorías. Los nutricionistas, los médicos, los medios de comunicación, la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud en este país está enfocada al efecto calórico. ¿Son importantes las calorías? ¿Sí o no? La respuesta es sí, pero no son totalmente determinantes si no se toma en cuenta el efecto hormonal de los alimentos. Es decir, qué macronutrientes producen qué respuestas hormonales cada vez que comemos. Y repetimos, la proteína es todo lo que un día anduvo caminando, nadando, volando y hoy lo estamos consumiendo. Si el paciente tiene síndrome metabólico o no quiere tener síndrome metabólico, es importante que aprenda qué son las proteínas de origen animal, porque estas son las principales estimuladores de la respuesta en el páncreas de una hormona llamada glucagón, la cual es una hormona que saca el glucógeno hepático y mantiene los niveles de glucosa estables durante las siguientes 4 horas. Un alimento donde no incluimos proteína de origen animal cada vez que comemos, equivalente en forma general a la porción de la mano en extensión y grosor de la palma, provocará que no haya suficiente glucagón y por lo tanto mantendremos bajos niveles de glucosa y recuerden que el cerebro necesita glucosa para funcionar. Los ATPs de energía cerebral se forman a través de la glucosa principalmente. Por eso es tan importante que el paciente incluya esa porción de proteína adecuada en cantidad y en volumen y en calidad cada vez que come. En el programa de la zona para evitar el síndrome metabólico usamos el primer macronutriente como su poder y su efecto lo tiene, la proteína de origen animal. Así es que el paciente en la zona deberá comer 5 veces al día y 5 veces tiene que incluir esta proteína de origen animal si es que quiere evitar el síndrome metabólico. Los hidratos de carbono, los carbohidratos, crecen sobre la tierra. Todos están compuestos por azúcar y básicamente son harinas, cereales y granos. A veces el paciente no sabe que al consumir una tortilla, al consumir un pozole, está consumiendo azúcar, glucosa. Y bueno, no es que se les quiera antojar, porque a lo mejor el doctor Gustavo ya se le antojó, pero en realidad lo que quiero que sepan es que a mayor carga de glucosa o mayor carga glucémica, ¿sí? Que es un concepto más avanzado que el índice glucémico, mayor será la respuesta a insulina y mayor será el efecto inflamatorio de esta dieta. Por eso tenemos que adecuar en la nutrición, no en la dieta, sino en la nutrición de nuestros pacientes, carbohidratos de baja carga glucémica, como vamos a ver más adelante. La grasa monoinsaturada es una grasa importantísima en la zona. Proviene de aguacate, cacahuates, pistaches, pero no garapiñados. Recuerden que tiene que ser en su forma natural. Las cantidades son muy moderadas y es una porción tan pequeña como una cucharada. De ahí se forman de las grasas los famosos eicosanoides, que son las hormonas más poderosas que existen en nuestro sistema corporal. Así es que la insulina es producida a través del consumo de los hidratos de carbono por el páncreas cada vez que comemos.
Los eicosanoides se convierten a través de las grasas, especialmente grasas de cadena larga. El doctor Gustavo habló mucho de las grasas omega 3, que tienen más de 20 átomos de carbono para formar básicamente estos famosos eicosanoides. El glucagón se forma a través de consumo de proteínas y es una hormona que moviliza del hígado la glucosa para mantener el cerebro estable. Si hablamos del concepto de 1980, en la Universidad de Canadá se diseñó un concepto acerca de lo que se había pensado en los hidratos de carbono. Recuerden que por allá de la época desde 1920 se empezó a proclamar el concepto de carbohidratos complejos y simples. Y ahora con 1980, en estos estudios de la Universidad de Canadá, se comenzó a demostrar que realmente muchos carbohidratos que se consideraban saludables o favorables por su clasificación anterior como complejos o simples no funcionaba igual. ¿Qué se detectó? Bueno, lo que se detectó y se midió en estos estudios en la Universidad de Canadá es la velocidad con la cual entra al torrente sanguíneo un hidrato de carbono, se convierte en glucosa, estimula la insulina, se hicieron áreas de glucosa bajo la curva y se detectó que muchos carbohidratos que en la clasificación antigua se habían manejado como favorables no eran tanto. O sea, básicamente el índice glucémico desarrollado en la Universidad de Canadá por los 80s nos hablaba de qué tanto tiempo tardaba y se absorbía ese hidrato de carbono convertido en glucosa, pasado primero por el hígado y después estimulando la insulina. A mayor alto el índice glucémico, mayor inflamación en la dieta y mayor dificultad para controlar el síndrome metabólico. Sin embargo, para allá, en los años 2000, 2001, 2002, en la Universidad de Harvard, el doctor Walter Wheeler y su grupo hicieron estudios donde comprobaron básicamente que tener el índice glucémico no era suficiente para conocer la respuesta a la insulina de ese hidrato de carbono, que mientras más alta sea, más inflamatorio y más peligroso. ¿Qué fue lo que hicieron el grupo del doctor Walter Wheeler? Bueno, lo que hicieron ellos es una medición muy sencilla donde tomaron la velocidad de entrada al torrente sanguíneo, que es la índice glucémico y la estimulación insulínica, multiplicada por 100, multiplicada por el contenido de carbohidratos insulinoestimulantes, que es carbohidratos totales menos la fibra, dividido entre 100, obtuvimos básicamente ahí lo que es el nuevo concepto, que es la carga glucémica. Lo vamos a ver más adelante. El programa de la zona no es una dieta alta en proteínas como la dieta cetogénica, ni tampoco es una dieta típica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que es altísima en esta cantidad de carbohidratos. Estamos en una zona moderada. Ese es el balance. Con este plato del bien comer, pues resulta que después de la pirámide resultó más peligroso, porque vean ustedes cómo los hidratos de carbono, doctores, el síndrome metabólico tiene que ver con el consumo de esto en la dieta. Si ustedes usan fármacos para controlar a su paciente y no cambian este programa o estilo de alimentación, va a ser inútil. El efecto hormonal es que sube la insulina demasiado. Provocamos más ácido araquidónico, provocamos más resistencia a la insulina, subimos la inflamación, hacemos una acelerada conversión en el hígado, más a triglicéridos y más hacia colesterol malo. Entonces, no es lo que buscamos en nuestro paciente. Muchos médicos y algunos pacientes se asustan cuando les decimos que utilicen aguacate, un poco de almendras, o que tomen el omega 3 precisamente para formar eicosanoides buenos. Pero en realidad, el verdadero enemigo son estos consumos exagerados de leguminosas, cereales, harinas, granos, que sean integrales o no integrales, son de una altísima carga glucémica. Su contenido de azúcar es muy alto y su estimulación insulínica también. Frutas y verduras, mucho ojo, también son hidratos de carbono y tienen una carga glucémica igual que un pedazo de pastel, por ejemplo, la papaya, y más si es en jugo, es como si estuviera consumiendo en azúcar lo mismo que un trozo de pastel. Cuando el paciente tiene esto, empieza a seleccionar los carbohidratos de más baja carga glucémica y empieza a comprender cómo es importante consumir carbohidratos, no dejar de consumirlos como en la dieta cetogénica del Dr. Robert Atkins, sino también consumirlos moderadamente y en la proporción adecuada. Ven ustedes, por ejemplo, las cargas glucémicas, que es esta cifra que está aquí. Una taza de pasta tiene 38 de carga glucémica. Compárenla con la manzana, tiene 16, y el brócoli tiene 3. De entrada, paciente que quiere prevenir y quiere tratar el síndrome metabólico, la mejor opción no es la manzana, es el brócoli. Aunque sí puede consumirla, es mucho mejor opción el brócoli. Pero si usted le da pasta, olvídese que cualquier tratamiento va a funcionar, porque el alimento tiene el poder cientos de veces
más que cualquier medicamento. Entonces, la carga glucémica. Buscar cargas glucémicas bajas. La mayor parte de frutas y verduras tienen baja carga de azúcar, excepto el mango, el betabel, la caña, el coco, la papaya, los vegetales, la papa es muy alta, pero todos los demás, especialmente las fresas, las famosas berries, kiwi, ciruela, arándano, toronja, son muy baja carga glucémica y los vegetales son de más baja carga glucémica, excepto la papa. México contiene una gran cantidad de vegetales y frutas. Y miren, si subestimamos el poder de la comida, doctores, yo sé que los nutriólogos lo tienen muy en mente, pero me gustaría que conocieran el efecto hormonal de la comida, porque no importa si le das 1000 calorías, si su distribución es de más alta carga glucémica, los carbohidratos van a estimular demasiado la insulina y recuerden lo que decía el doctor Gustavo, el control insulínico es muy importante. Aquí están los carbohidratos de alta carga glucémica. A ver, hágase usted una pregunta. Usted mismo como doctor de pacientes con síndrome metabólico o como nutriólogo o nutrióloga de síndrome metabólico, ¿desayuna usted esto? Pregúnteselo, no le diga a nadie. Nada más piénselo. Porque mientras más consumimos este alimento, más respuesta insulínica exagerada en la sangre. Los niveles de insulina en la sangre no deben rebasar máximo entre 5 y 9 unidades internacionales en ayunas. Y en el postpandrio jamás tienen que ser de más de 25. Y bueno, es importante que sepan ustedes que son 50 gramos de glucosa lo que le damos al paciente cuando mandamos a hacer esta prueba. Los carbohidratos de baja carga glucémica no son los cereales integrales ni los panes integrales. Las harinas, todas las harinas, tienen una alta carga glucémica, sean integrales o no sean integrales. Hablemos de las proteínas. Si los carbohidratos estimulan la insulina, y la insulina no debe subir tan alto, ¿qué es o cuál es el macronutriente que nos ayuda a evitar el exceso de insulina? Se llama glucagón. Esta hormona la producimos en el páncreas cada vez que comemos proteínas de origen animal, no vegetal, de animal. Pollo, pescado, carne, res, huevos. Todas las proteínas de origen animal tienen la capacidad de estimular el glucagón y el glucagón libera el glucógeno del hígado, saca la glucosa del hígado para que el cerebro pueda funcionar. El primer requisito para tener saciedad es tener un consumo adecuado de proteínas cada vez que comemos 5 veces al día, desayuno, intermedio, comida, intermedio y cena, para poder liberar el suficiente glucagón y que ese cerebro se mantenga no solamente con el azúcar que comemos, sino con la que se está liberando del hígado. La proteína de soya no es tan favorable para esta repercusión, pero bueno, la utilizamos en cantidades muy moderadas. Esto es un cerebro que tiene un buen control del apetito. Mire, su paciente, vamos a poner que en la mañana desayunó adecuados en calidad y en cantidad de carbohidratos. 2 tazones de fresas. Sube la insulina, es baja carga glucémica. La insulina baja los niveles de glucosa, que es su trabajo, pero no demasiado porque no hubo tanta insulina. Usted se desayuna 4 claras de huevo, por ejemplo, ahí, fritas con un poquito de aceite de olivo refinado. Libera suficiente glucógeno del hígado. La ingesta adecuada de proteínas normaliza la glucosa de la sangre y el cerebro está euglucémico feliz. Si en este momento alguien de su casa que está cerca de usted está así como queriéndose dormir, es la hora difícil, seguro que no ha comido suficiente proteínas en el balance adecuado ni la calidad de carbohidratos. Las grasas no son malas. Las grasas, hablaba el doctor Gustavo, como las grasas poliinsaturadas, omega 3 y omega 6, tienen sus funciones vitales en las membranas celulares. Uno de los errores más fuertes que hemos cometido en la historia de educar a nuestros pacientes es asustarlos con las grasas. Ahora hasta los anuncios de televisión dicen que el colesterol es el demonio. Y lo ponen, la gente, tengo colesterol, y digo, pues todos tenemos colesterol. Y sin colesterol no podríamos vivir, así como el colesterol bueno y el colesterol malo. Es importante educar a nuestros pacientes sobre esto, que entiendan cuál es la diferencia entre las grasas favorables. Esta grasa no sube la insulina, no estimula el glucagón, pero lo que hace es bajar la carga de azúcar cuando usted come carbohidratos. Así es que debe consumir un poquito de ellas y especialmente el aceite de olivo que usa el Dr. Sears tiene una gran cantidad de polifenoles, que son las sustancias que actúan bajando la inflamación a nivel intracelular, que es el óleo europeo, y que estos polifenoles terrestres del aceite de olivo actúan como una aspirina, bajan la inflamación. Inhiben un factor que se llama el factor Kb nuclear, que es básicamente uno de los factores más inflamatorios en la célula. Y bueno, aquí pregunta todos los días la gente, en el síndrome metabólico, ¿qué tengo que hacer con los omega 6? Si los omega 6 suben la inflamación, ¿todos los omega 6 son malos? ¿Cuánta cantidad de huevo? Que por cierto, la yema de huevo es la más alto contenido de ácido araquidónico. El ácido araquidónico es el AA, un ácido graso poliinsaturado,
omega 6 de cadena larga, que es esencial para la vida. Demasiado aumenta la inflamación. Muy poquito también disminuye nuestra capacidad natural antiinflamatoria y estamos en problemas fuertes. En el síndrome metabólico, si hablamos de un paciente adulto que es sedentario, que no hace mucho ejercicio o nada más ejercicio moderado, esperamos encontrar el ácido araquidónico en un valor porcentual entre 9 y 10, no más. En un paciente que tiene síndrome metabólico, que es de Monterrey, que come muchas carnitas de esas de altas en ácido araquidónico, prácticamente los araquidónicos suben hasta 15 o 18. Y esto es peligroso y es proinflamatorio. La yema de huevo también es rica en ácido araquidónico. Todas las proteínas contienen ácido araquidónico. Pero recuerden, el ácido araquidónico también es esencial. Si usted deja de consumirlo en la proporción adecuada, tendrá serios problemas para controlar su síndrome metabólico. Los niños están en un estado de requerimiento carencial. Ellos requieren más o menos 13 o 14% para su desarrollo y crecimiento. Usan el ácido araquidónico para crecer. Los atletas de alto rendimiento, mujeres embarazadas, mujeres lactando, requieren también este 13% o 14% araquidónico, una porción extra para el desarrollo y crecimiento de su bebé, para la lactancia y para el rendimiento de los atletas. Pero si usted no es atleta, tiene síndrome metabólico, su paciente tiene síndrome metabólico, no hace ejercicio y tiene un ácido araquidónico arriba de 12, 13, 14%, cuidado porque ese paciente tiene mayor inflamación. Fuentes directas de ácido araquidónico, yema de huevo, vísceras de carne, todas las proteínas de origen animal, y las indirectas es demasiados azúcares o carbohidratos de alta carga glucémica entrando a nuestro cuerpo. Recuerden, ese desayuno de la televisión, cereal, alta carga glucémica, jugo, alta carga glucémica, plato de papaya con miel y granola, alta carga glucémica. Eso es lo que vende la televisión y espero que ustedes no vendan lo mismo. Las grasas saturadas han sido satanizadas por mucho tiempo. Se ha pensado que son las responsables de la enfermedad cardiovascular. Pero como el doctor ya ha comentado en otras ocasiones, la grasa saturada también es requerida en cantidades adecuadas para el buen funcionamiento de nuestras membranas celulares. Es decir, no existe una grasa mala como tal para la membrana, sino su exceso o su ausencia. Sin embargo, sí existe una grasa que es demasiado tóxica en esta época moderna. Yo le puse el Frankenstein. Famoso ácido linoleico que se encuentra básicamente en todos los alimentos que están fabricados, preparados con aceites vegetales, aceite de maíz, aceite de soya, aceite de girasol, aceite de cánola. Esa grasa entra al organismo y, como decía el doctor Gustavo, compite con el omega 3 y desafortunadamente gana el ácido linoleico. Así es que si el paciente usted le da 4 cápsulas de omega o 3 y de repente el paciente está comiendo papitas, todo lo que viene empaquetado, lo que viene envuelto, contiene una gran cantidad de ácido linoleico. Así es que por eso es tan importante la combinación de la alimentación con la suplementación. Si usted quiere llegar a tener las suficientes cantidades de grasas antiinflamatorias omega 3 a través de los aceites o semillas vegetales, no vamos a poder lograrlos porque son omega 3 de cadena corta y en nuestro organismo no tiene esa capacidad de convertirlos hasta grasas de más de 20 átomos de carbono. Un papel importante en la zona son los polifenoles. Y cada vez que veo esta diapositiva se me antoja mucho, pero si yo les dijera que la concentración de 5 tazas de estos polifenoles, que son los antiinflamatorios más poderosos que existen actualmente, en las berries, existen en una cápsula de polifenol XT, hasta 5 tacitas equivalen a una sola cápsula, pues yo agregaría, aparte del consumo de estos polifenoles, la cápsula de polifenol plus, junto con el omega, para bajar el síndrome metabólico, porque está demostrado que trabaja en lípidos, triglicéridos, colesterol, insulina, inflamación y por lo tanto en la obesidad. Por eso, cada vez más estudios, el resveratrol tiene efectos increíbles, junto con una dieta baja en calorías, moderada en calorías, con un control insulínico adecuado, antiinflamatorio, fabulosos y espectaculares para mejorar a nuestros pacientes con síndrome metabólico. Cada vez más se estudian los efectos de los berries en la obesidad, en el síndrome metabólico y la inflamación. Y antes de que usted diga, voy a ir a comprarle a mi paciente 5 kilos de berries porque no se los va a tomar, piense en un producto que tiene la zona que se llama polifenol plus y polifenol XT. Los estudios hablan más y más acerca de lo que es el manejo de los polifenoles, una cápsula por lo menos. Yo a mis pacientes uso 3 cápsulas del polifenol XT para poder controlar esa inflamación y sobre todo porque el polifenol XT actúa una enzima que se llama AMP quinasa, la cual estimula el metabolismo.
Por último, quiero decirles cuál es la reciente adquisición del doctor Barry Sears, quien ha generado una harina que es hecha de productos naturales que pueden consumir niños, embarazadas y cualquier persona. Tiene la capacidad sobre la saciedad, la quemazón de grasa y la formación de grasa nueva. Es una harina que contiene azúcares de las frutas, proteína de origen animal y grasas como el aceite de olivo. Lo especial no es la fabricación y el conjunto de estas cosas, sino la tecnología que él desarrolló que se llama horneado molecular. Y el horneado molecular mantiene esta conjunción de proteína, carbohidrato y grasas favorable, lo lleva en esa harina, ya ha quitado el azúcar en esa harina, del azúcar normal, y lo lleva al horneado molecular, lo cual no se había podido lograr, donde se fusionan perfectamente las proteínas con los carbohidratos, y lo que sucede como resultado es tener un producto delicioso, una harina que puede formar galletas, puede formar pan, que llega al intestino, exactamente en el ilio, en la parte distal, y ahí estimula GLP-1, oxitomodulin y el péptido YY, que es uno de los más efectores feedback hacia el cerebro del intestino, una comunicación cuando consume el paciente esta harina hacia el cerebro de saciedad. ¿Qué ha pasado con mis pacientes cuando yo tienen síndrome metabólico y se asustan y ya saco, por ejemplo, el bollo de hamburguesa o la galleta y dicen, no, doctora, llevo tantos infartos, no puedo controlar mi colesterol? Pero en realidad, cuando hemos tratado a los pacientes con síndrome metabólico, nunca hemos tenido un mayor efecto hipotalámico de la saciedad como con el AFAT, alimento funcional de alta tecnología. Los productos son naturales, sin embargo, la tecnología que desarrolló el doctor Sears se llama horneado molecular avanzado. Es la fusión entre material de tecnología científica y tecnología de alimentos, proteínas, carbohidratos y grasas como polímeros, desarrollo de masa expandible, proporción ideal de macronutrientes, disminución de los niveles de insulina, es lo más importante. Este es uno de los productos que más nos va a ayudar a que el paciente se apegue a la dieta de la zona. Porque existe la gente que ya toca nuestro consultorio y nos duele la cabeza porque no hace la dieta. Si usted empieza a instalar, yo le voy a pedir a Solecito que nos haga favor de enviarles a ustedes unas dietas que estamos utilizando para varón y para mujer, donde más o menos pueden ir empleando estas harinas deliciosas. El paciente va a estar feliz porque saben deliciosas, pero lo interesante no es que esté feliz, sino que baje la insulina para que tenga menos ansiedad por comer. Y ese es el producto que más baja la insulina. El omega no baja tanto la insulina como lo hace el AFAT, pero es necesario el omega 3. El reemplazo de carbohidratos y proteínas fáciles. Reducción de carga glucémica en las harinas. En 10 años, todo el país deberá estar utilizando estas harinas. Son versiones de carga glucémica más baja aún que muchos alimentos y incrementa la secreción del PYY, el neuropéptido intestinal que le dice al cerebro, hey, para de comer. ¿Sí? Si uno de sus pacientes es un glotón, entonces puede empezar a utilizar esta tecnología que aparte va a encantarle al paciente. Viene en forma de galleta, en bollo de hamburguesa, ya tiene la proteína, ya tiene el carbohidrato, ya tiene la grasa, no necesita ser añadido nada más. Pero déjeme decirle que los toppings que colocamos encima de ellos son solamente para que tengan un sabor más agradable. La tecnología de la FAT o la harina está disponible para ustedes directamente a sus consultorios. Se debe meter en el refrigerador y puede durar hasta 3 meses. Y la idea es que usted saque de ahí ese cuernito, ese bollo, y le diga a su paciente que lo toste en un tostador, no en el microondas. Al ser calentado y tostado, tiene mucho más efecto de saciedad. Ahí están las galletas, los paninis, este pan delicioso, las pizzas. Y bueno, hemos llegado en un momento donde se ha desarrollado, por lo menos en el concepto de la zona, la primera harina a nivel mundial que tiene baja carga glucémica, contiene la proteína y que si se combina con los alimentos de una manera adecuada, el paciente que nos daba dolores de cabeza, que no seguía la dieta, va a tener un control insulínico desde el hipotálamo, pero va a tener también como resultado un control de insulina, el cual va a reducir la inflamación celular y va a permitir que nuestro paciente pueda bajar lípidos, triglicéridos, colesterol malo, pueda aumentar su HDL, pueda normalizar su glucosa, equilibrar su insulina y por lo tanto disminuir el riesgo de las complicaciones en la enfermedad crónico-degenerativa. Recuerde muy bien, la comida tiene un efecto cientos de veces más poderoso que cualquier medicamento. Así es que si usted ya ha intentado mucho con sus pacientes,
el uso de fármacos, no está prohibido, pero en realidad es importante que usted comience a pensar en lo que todos los días están haciendo sus pacientes cada vez que se sientan a la mesa y comienzan a comer. Sé que educar es un trabajo largo, difícil, cansado, pero vale la pena porque cada uno de ellos representa una persona que puede aprender y puede enseñar a otros. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Les quiero pasar un dato muy importante para que por favor puedan tomar nota. Es sobre este estudio del cual estamos recibiendo información por parte de los doctores. Panel síndrome metabólico. Este estudio ya está disponible en los laboratorios conveniados con NDI. Para mayor información de este estudio y proceso de tomas de muestra de sangre, pueden ustedes comunicarse al 01800 099 2372. Repito nuevamente, 01800 099 2372. O también se pueden comunicar a través del correo supervisor@ndimexico.com. Nuevamente, supervisor@ndimexico.com. Con gusto vamos a darles información para que ustedes puedan obtener mayor información, laboratorios que tengan convenio y de qué manera adquirir este estudio. En cuanto a la FAT, les comentamos que en la tercera semana de junio tendremos el lanzamiento del mini cuernito. Por ahí ya hemos distribuido a los diferentes consultorios de ustedes lo que es el cuernito. Este delicioso snack con la tecnología tan bondadosa de la FAT que ustedes ya han disfrutado. A partir de la tercera semana de junio, entonces, tendremos ya este lanzamiento para que puedan seguir disfrutando más acerca de la variedad de los productos con tecnología FAT. Vamos a dar enseguida algunos minutos para recibir sus comentarios y recibir preguntas para que los doctores Orozco nos puedan informar y dar respuesta a sus cuestiones. Daremos un minutito. No sean tímidos, adelante. Por aquí nos llega un comentario, nos mandan saludar. También nos dicen, nos piden alguna opinión sobre el uso del aceite de semilla de uva para cocinar o en aderezos. Bueno, cualquier aceite que sea formado de semillas, para poder realizar el aceite, se necesita incrementar sus niveles de omega 6 para poderlo formar. En el caso de la semilla de uva, el análisis que hemos hecho en el laboratorio es que es rico en omega 6, específicamente en ácido linoleico, no en ácido araquidónico. Y de la uva lo más favorable son su piel, que es rica en polifenoles, pero no la semilla. La semilla contiene algunas sustancias que son benéficas cuando uno traga la semilla y las mastican. Son un poco no tan sabrosas, digamos la palabra. El beneficio es tanto de la piel, de la pulpa y de la semilla, pero no precisamente cuando se hace en aceite. Y cuando uno puede hacer un aderezo de semilla de uva, de pepita de uva, también lamentablemente es rico en ácido linoleico. No lo recomiendo yo en lo absoluto. Ok, gracias, doctor. Está con nosotros también el doctor Saúl Amparam. Él comenta que le gustaría que ustedes realizaran un libro que llevaba por nombre Diabetes en la Zona. Sí, por cierto, la doctora Silvia ya está un poco nerviosa porque no hemos terminado el libro y el segundo libro se llamará La evolución de la zona, donde va a tratarse todos los efectos de los omega 6 en la salud y enfermedad, la dilución con omega 3, y vamos a tocar muchos tópicos, no precisamente en diabetes, pero es una buena sugerencia. Me gusta la idea como
en diabetes mellitus o síndrome metabólico será muy buena idea. Muy bien, muchas gracias, doctor. Nos mandan nuevamente saludos. Alejandra Pasos Ortega, la doctora nos comenta que cuál es el otro aceite que mencionó que evita el rebote en pacientes con pérdida de peso y en dónde pueden encontrarlo. Bueno, cuando lo que yo menciono ahí es cuando el panel de síndrome metabólico tiene un índice, un perfil que se llama perfil metabólico, ustedes recordarán. Y este perfil de metabólico, cuando está en el color rojo, sobre todo hacia el lado izquierdo de la gráfica, en esos momentos está indicado agregar, aparte del omega 3, el aceite de borraja, es el aceite que hay que agregar, y contiene un precursor que se llama GLA. El GLA, el cuerpo lo convierte en DGLA, y a través de formación de icosanoides de la serie 1, mejora la sensibilidad a la insulina, y por lo tanto evita el rebote. Nosotros en el programa de la zona le llamamos EicoPro a la combinación del aceite de pescado con el aceite de borraja. En esa gráfica se verá la necesidad o no de cambiar el aceite Omega RX, que es exclusivamente aceite de pescado, con EicoPro, que es una combinación de aceite de borraja y aceite de pescado. Muy bien, gracias, doctor. También preguntan que en qué tiempo es prudente consumir los AFAT después de haberlos preparado. Lo ideal es inmediatamente. Si me pudiera decir la palabra es inmediatamente. La doctora mencionaba de que hay que calentar las harinas AFAT, porque entre más caliente esté la harina, el horneado molecular es más fusionado cada una de sus 7 capas, donde proteína y carbohidratos se unen, y el calor lo que hace es hacer la fusión aún más intensa. Y los enlaces de este horneado molecular son más firmes, más sostenidos cuando está más caliente. La otra forma, quizá la pregunta puede ser encaminada en qué momento del día. Lo ideal es colocarlo en el momento en que uno tiene más apetito. Uno le pregunta al paciente, ¿cuándo tiene más avidez por salirse de la dieta y comer pan, arroz, galleta o dulces? Y en el horario que uno le diga, habitualmente a la media tarde, es donde tiene que agregar el alimento AFAT. Entonces hay que colocar el alimento AFAT en el momento en que el paciente tiene más antojo por comer carbohidratos refinados. Gracias, doctor. La doctora Jacibe Sánchez comenta que si es suficiente la dosis de un polifenol XT al día o hasta qué dosis recomiendan o puede cambiarse con polifenol plus y Sigel, sobre todo en personas con patología. Bueno, si un paciente tiene síndrome metabólico o cualquiera de sus signos, sus síntomas, uno debe usar el polifenol XT. Y la dosis mínima es una cápsula en la mañana y otra en la noche. De preferencia cerca del aceite de pescado. Esto favorecerá que el aceite de pescado tenga mejor efecto. Si la persona no tiene síndrome metabólico y desea evitar el síndrome metabólico, puede usar el Sigel Plus o usar el polifenol Plus. Y bueno, la dosis del polifenol Plus mínima son 3 al día, mañana, tarde y noche 1. Y el Sigel, la dosis mínima son 20 mililitros, la dosis ideal 30 mililitros por día. Gracias, doctor. ¿El pH en los alimentos influye en la inflamación silenciosa? Bueno, hay 14 errores nutricionales que hemos cometido en los últimos 50 años. Uno de ellos es el cambio en el pH. Nuestra comida cada vez es más ácida y menos alcalina. Entre más acidez hay, mayor inflamación celular. Si bien no es la única causa o factor que influye en la inflamación, el pH es uno de los factores importantes, uno de los 14 factores importantes para la elevación de la inflamación. Así que una dieta que sea mucho más alcalina que ácida favorece que el tratamiento con omega 3, polifenoles y AFAT tenga un impacto más favorable sobre el paciente. De nueva cuenta, el doctor Saúl Amparán, ¿qué usan objetivamente para los polifenoles con maqui en el síndrome metabólico? ¿Qué combinación de las dos se refiere? ¿O cómo objetivamente podemos medir el efecto?
Puede ser de las dos cosas. Cuando alguien ya tiene síndrome metabólico, decíamos que la indicación es el polifenol XT y la dosis mínima es una en la mañana y otra en la noche. Hay pacientes que ya están tomando el polifenol plus y han mejorado sus parámetros de síndrome metabólico, pero no están normales. Lo que hace uno es combinar polifenol plus con polifenol XT. Ejemplo, el paciente que tiene síndrome metabólico y toma polifenol plus una cápsula 3 veces al día, podemos agregar o debemos agregar el polifenol XT, uno en la mañana y otro en la noche, y el impacto sobre la resistencia a la insulina es mayor. ¿Por qué? Porque el polifenol plus contiene epigalocatequina, contiene quercetina, contiene resveratrol, y el polifenol XT contiene un polifenol derivado de la fruta maqui llamado delfinidinas. En los niños, ¿cuáles serían las dosis recomendadas? Supongo que es de las harinas AFAT, de los productos AFAT. Bueno, es una muy buena pregunta. Nosotros la única indicación para usar AFAD en un niño es cuando tiene algún signo o síntoma del síndrome metabólico. El ejemplo de un niño que tiene sobrepeso, aún no es hipertenso, aún no es diabético, aún no tiene elevado colesterol, pero tiene grasa abdominal. El niño que tiene sobrepeso, obesidad, nosotros usamos el AFAD en los intermedios. Y usamos las galletas como una forma de controlar mejor la insulina. Y usamos en algunas ocasiones como sustituto del desayuno o de la cena. Casi siempre puede usar la cena como el mayor impacto sobre los niños. Y usamos aquí en Guadalajara la pizza. Cuando está recién caliente es cuando tiene mayor impacto sobre los niños obesos. Y bueno, los polifenoles están indicados también en los niños con síndrome metabólico y usamos nosotros, cuando no tienen síndrome metabólico, el Chindrel masticable, que es un polivitamínico, y cuando no es así, usamos el Sigel Plus, dosis mínima 10 mililitros y dosis máxima 30 mililitros. ¿Y la dosis de suplementación en los niños con riesgo de síndrome metabólico? Bueno, mencionamos ya un poquito del polifenol. En los niños está prohibido utilizar suplementos en gran cantidad si no tienen una enfermedad. El niño que quiere evitar el síndrome metabólico debe masticar el Children masticable, valga la redundancia, en que el paciente puede tomar un polivitamínico en forma de prevención. Si su niño ya está tomando omega 3 y es un niño pequeño, el omega líquido junto con el Sigel es la mejor forma de prevenirlo. La dosis mínima son 10 mililitros y dosis máxima 30 mililitros de Sigel. El polifenol plus, la única indicación es que tenga alguno de los síntomas de síndrome metabólico como hipertensión, dislipidemia, alteraciones de la glucosa. Yo tengo algunos pacientes que tienen obesidad e hipertensión, niños, y donde uso el polifenol XT. Con ellos empiezo con una cápsula al día y la dosis máxima son 2 al día. Perfecto. Nos comentan por aquí, ya que mencionó el pH, también he leído sobre la cándida albicans en pH ácidos. ¿Algún efecto de omegas o polifenoles? También he leído sobre el uso del aceite de orégano, por el Corbacol contra la cándida. Su valiosa opinión, por favor. Bueno, uno de los problemas más grandes que tenemos en la interferencia intestinal para el control de la inflamación sistémica son las infecciones por hongos. Y si nosotros no tenemos un intestino que sea sano, donde el paciente no evacúa 2 veces al día, que no tiene distensión abdominal, no tiene dolor, que no tiene dispepsia, es decir, que no tiene problema para la asimilación de los nutrientes, si nosotros tenemos cualquier de este tipo de problemas intestinales, es muy posiblemente que tengamos Candida albicans en este paciente a nivel intestinal. El tratamiento con suplementos nutricionales para vencer la Candida albicans, sin duda alguna, las grasas son la principal fuente para el control de la Candida albicans. El principal cambio nutricional que yo haría en estos pacientes es la de reducción significativa de los carbohidratos refinados, y yo no uso la Candida albicans
con los pacientes que tienen Candida albicans o que sospecho que tienen Candida albicans, no uso AFAT hasta que no disminuyo los síntomas gastrointestinales. ¿Por qué? Porque la AFAT actúa a nivel del ilio y del colon. Y si hay Candida es muy difícil su absorción. La utilización de aceites derivados de algunos condimentos o de algunas plantas es una forma de hacerlo. Yo lo que no tengo mucha experiencia de manejarlo, aunque sé que está indicado, lo que yo he utilizado es el aceite omega 3 junto con el aceite de olivo y utilizo un poco de aceite de linaza y utilizo también un vinagre balsámico o vinagre de manzana. Es importantísimo que el vinagre blanco de manzana, que ustedes los han sabido desde hace mucho tiempo, y hay muchos estudios clínicos que hablan de que cuando combinamos el vinagre tenemos mejor control insulínico y hace que todas las harinas que consumamos, que es el alimento principal, por cierto, del Candida albicans, combinar 3 aceites como aceite omega 3, aceite de linaza y vinagre balsámico, es la mejor combinación para vencer la Candida albicans. Hay otros tratamientos como medicina antiemotóxica, hay otras terapias alternas que pueden servir para evitar la Candida albicans, pero uno de los cambios más importantes es el control del pH también en la dieta. Así que es un tema muy interesante. Okay. Una más dice que la industria refresquera y chatarrera están utilizando fructuosa en lugar de azúcar de caña. ¿No deberíamos de quitar la fructuosa por caña? Bueno, cuando uno tiene azúcar para endulzar las bebidas refrescantes, llamémoslas, pues era malo utilizar un exceso de fructosa derivado o glucosa, el azúcar de la mesa derivado de la caña de azúcar. Era malo. Pero ahora es más malo porque se utiliza almíbar rico en fructosa derivado del maíz. Almíbar rico en fructosa derivado del maíz, que es mucho más barato y donde la fructosa tiene un efecto negativo en niños y adultos, pero sobre todo en niños, donde provoca síndrome metabólico o hígado graso. La fructosa necesita del maíz, derivado del maíz, tiene que ir al hígado y desdoblarse, y eso forza al hígado a una producción enzimática severa y hace que el hígado forme grasa para su propia superficie, pero también grasa para que sea acumulada en el tejido adiposo. Entonces el almíbar rico en fructosa es una de las causas principales del hígado graso y el síndrome metabólico. Una de las formas es cambiar a stevia en muy poca cantidad para endulzar nuestros alimentos si es que endulzamos. Perfecto. Parece que ya no tenemos más comentarios o más preguntas. Les voy a repetir nuevamente el número telefónico y correo electrónico para que tengan mayor información acerca del estudio de panel de síndrome metabólico. El teléfono es 01800 099 2372 o también en su defecto el correo electrónico supervisor@ndimexico.com. Con todo gusto vamos a darles apoyo con lo referente a este estudio. Y pues no nos resta más que agradecer, como siempre, los conocimientos y la participación de los doctores Orozco. Agradecerles por todos sus aportes, como siempre. Y a ustedes por estarnos acompañando nuevamente. Esperamos contar con su valiosa presencia para el siguiente taller. Por ahí les estaremos posteriormente informando acerca del tema y de la fecha en la que se realizará. Pues muchas gracias por la atención. Espero que haya sido de su agrado el taller y pues estamos en contacto con ustedes posteriormente. Hasta luego.